ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios del cielo, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti, Colombia. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restaura mi Jesús, paséate en este lugar. Ven y satúrame, ven y libérame, ven y paséate, sáname y restaura mi nación. Muy buenas noches. En este espacio de Sede le enseña. Dios les bendiga. Estamos a través de las diferentes redes, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube. Así que queremos darles la bienvenida a nuestro espacio que tenemos todos los días lunes aquí a través de Sede le enseña. Hoy, la verdad, con un invitado muy especial. Sé que vamos a tener un tiempo muy importante. Queremos que tomen un momentico ayudándonos a compartir allí en redes lo que va a ser el link. Si desde Master me pueden ayudar aquí también colocando en el chat el link de manera que nosotros podamos pasarlo, pero que también quienes están conectados puedan verlo y lo colocamos allí. No sé si podemos sencillamente desde redes estar pasando. Tuvimos hace un tiempo, porque algunos se preguntan quizás, bueno, ¿por qué no tenemos el acceso al Zoom como lo hacíamos antes? Y habíamos empezado a tener, como algunos tal vez vieron en un programa pasado, el ingreso de diferentes personas que empezaron a sabotear el programa. Entonces hemos estado, por eso, mientras estamos trabajando en algunos detalles internos, trabajándolo desde esta transmisión inicial, pero que sale a través de todas las redes sociales que tenemos. Así que de verdad, un gusto tenerles. Queremos darles un saludo de parte de la pastora Lida, nuestra presidente, quien hoy no nos acompañará, pero ella está siempre pendiente en todo este proceso y creo que ha sido especial lo que se ha venido logrando. Hay este próximo 3 de agosto una marcha nacional por Jesús. Queremos que puedan estar ustedes allí sintonizándose en el canal precisamente de Sedecol. Estamos teniendo allí toda la información para que puedan sumarse, para que a través de todo el país podamos salir y tener este espacio de marcha. Va a ser un tiempo especial. Creo que hay algo que está pasando a nivel de naciones muy interesante porque lo estamos viendo en otros países también, sobre todo en Europa. Hemos visto unas marchas masivas. Ecuador hace poco tuvo una también. Así que creo que es algo del pueblo cristiano uniéndose y levantando su voz, y sabemos que siempre esto tiene un efecto espiritual. Así que va a ser muy importante y pues Cole está sumada allí en esto. Vamos a orar y vamos a dar curso, digámoslo así, a nuestro programa como es de forma habitual. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte hoy muchas gracias que nos permites estar aquí. Gracias por nuestra nación de Colombia. Gracias, Señor, porque creemos que nos colocaste en este territorio, en una tierra la cual tú has hablado proféticamente de avivamiento y de reforma.
una nación que está llamada a influenciar a nivel del continente, Señor. Así que gracias también por la iglesia cristiana en Colombia. Oramos a través de todos los diferentes departamentos, los municipios, las ciudades capitales, Señor, por cada iglesia que se está conectando y que se conecta a través de este espacio, muchos de ellos a tener un espacio inclusive con sus líderes reunidos para poder aprender. Así que Espíritu Santo, encausa el programa, encausa hoy esta línea que tenemos hoy, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes y danos entendimiento de tu palabra, Señor. Permítenos entender, como dice tu palabra, la suma de tu palabra. Señor, la suma de tu palabra es verdad. Así que gracias en este día y oramos, Señor, por nuestra presidente, la pastora Lida. Gracias por su equipo, gracias por toda la junta directiva, por todo el trabajo que vienen haciendo. Arduo trabajo, dales fuerzas, dales fortaleza, guíales, Señor, en esta misión, Señor, de poder traer un nuevo nivel de unidad a la iglesia y un nuevo trabajo para la nación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como les decía, hoy tenemos un invitado muy especial, un gran consiervo, amigo. Él es el pastor Luis Fernando Arias. Él nació en la ciudad de Cali, Colombia, felizmente casado con Claudia. Tienen dos hijos ya grandes, Daniel Felipe y Ana Sofía. Le gusta el running, la lectura, disfrutar la naturaleza. Ha realizado estudios de desarrollo en liderazgo transformacional, gobierno, políticas públicas y teología. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Comunidad Cristiana de Fe, Misión Suramérica con sede en Cali, con presencia en Colombia y 8 naciones. Es coordinador nacional de Discipulando la Nación, que es una escuela de pensamiento cristiano y de transformación que capacita, analiza e investiga los problemas socioestructurales del país y plantea soluciones prácticas para afrontarlos. Es facilitador y movilizador de Alianza para Discipular Naciones. Trabaja en la red de transformación global y con una carga y pasión para que la iglesia abrace la totalidad del evangelio. Él es también maestro y mentor del CCPL, que es el Centro Cristiano para la Vida Pública, de donde tengo la fortuna de colaborar con él en esta mentoría que tenemos allí de nuevas generaciones. Y también es miembro fundador del Partido Colombia Justa Libres y miembro de la Mesa Transicional Departamental. Ha sido candidato a la Asamblea Departamental por el Valle del Cauca en el 2018 y candidato al Senado de la República en el 2022. Así que creo que es alguien que nos va hoy realmente a ilustrar, a ayudar desde este lado pastoral y al liderazgo cristiano, podernos ayudar a comprender algunos elementos que son fundamentales y que vamos a estar tratando en el día de hoy, que tienen que ver con lo que son las votaciones a la luz de la palabra. Ahora, antes de que algunos apaguen el programa, antes de que algunos de pronto se desconecten, vamos realmente a decirles, denos un momento para poder tener ese espacio. Luis Fernando, primeramente, bienvenido, bienvenido al programa, qué bueno tenerte aquí hoy. Pastor Camilo, ¿me escucha bien? Te escucho perfecto. Bueno, cordial saludo a todos los que se conectan y muy honrado de estar aquí. El año pasado estuvimos en la Asamblea Nacional de Sedecol y muy entusiasmado con la nueva junta, con la continuidad de lo que Dios quiere hacer desde este ente para nuestra nación, a la pastora Lida Arias, que tiene mi propio apellido. No somos familia, no somos familia, solamente somos familia en Cristo, aclaramos. Y felicitarle por este espacio que se llama Sedecol Enseña, porque creo que el pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia, y creo que este es un espacio donde se nos permite clarificar, ampliar, ensanchar a través de la sabiduría de la palabra del Señor, un tema donde la misma palabra nos invita, como dice, enseñando todo el consejo de Dios. Entonces, dentro de ese consejo que Él tiene para nosotros, como dice su palabra, que es también para instruir, para corregir, para enseñar, pues vamos a ver que este tema también está incluido en la Biblia. Gracias por este espacio y muy honrado de estar aquí. No, para nosotros de verdad un privilegio tenerte hoy acá y bueno, al presentar un poquitico tu perfil, creo que muchos pueden entender que ha sido una jornada de aprendizaje. Creo que no arrancaste, o cuéntanos un poquito si arrancaste también viendo como esta cosmovisión bíblica hoy de gobierno incluida o cuando empezaste
en tu cristianismo también, como yo, éramos de los que rechazábamos un poquitico el área de gobierno. ¿Cómo fue ese proceso tuyo en esto? Bueno, yo vengo de familia cristiana desde pequeño, pero digamos que traía lo que yo le llamo una dicotomía o dualismo dentro de la iglesia cristiana y era la mirada, aunque vengo con un padre muy activo políticamente también, eh, Ok. siempre uno no concibe iglesia, Biblia y toda la parte de la acción del gobierno civil. Entonces, uno sí trae unas gafas y es las gafas de lo dual, de lo que se conoce en el mundo como el gnosticismo, esa separación de lo que es importante dentro del contexto iglesia. Entonces, hacer misiones, hacer compasión bíblica, formar colegios, hacer trabajo con la viuda, ese concepto de el discipulado. Y yo creo que en el proceso uno se va dando cuenta que tiene un velo o lo que le llamamos una dicotomía entre categorías de primer nivel y de segundo nivel. Entonces, el sábado y el domingo es muy importante, el ayunar es muy importante, el orar es muy importante, pero ciertas competencias ciudadanas no las ve uno, no las ve como de primer orden, sino que las ve de segundo orden. Entonces, yo creo que una de las cosas con las que uno se confronta es con ese velo que tiene que quitar y ser humilde también, ser como muy consciente de esa parcialidad que uno tiene al leer las escrituras y cuando uno empieza a ser expuesto por la palabra a través de las enseñanzas, a través de mentores, a través de una relectura de la Biblia, yo diría una relectura, rompiendo esa dicotomía. Pero uno tiene que darse cuenta históricamente de dónde viene esa dicotomía para la iglesia cristiana. Gracias, Luis Fernando. Yo creo que esto que mencionas es muy importante y queremos animar a pastores, a líderes que están en este momento conectados, que ojalá se queden escuchando el programa completo. Solemos tener a veces en nuestros círculos cristianos como que si algo de pronto no nos suena, inmediatamente cortamos y creo que acabas de decir algo, se requiere humildad para aprender y requerimos a veces ser expuestos a otros aspectos de poder atender. Importante que entiendan, no estamos aquí hablando de un partido político, queremos es tener acceso a algo de lo que está diciendo Luis Fernando es, bueno, no sé si tengo pastor Luis Fernando, nosotros nos tratamos un poco más cercanos, pero el pastor Luis Fernando, para efectos de pronto de que algunos puedan conectar en el contexto en donde estamos, eh, necesitamos nosotros abrirnos un poquitico a comprender qué es lo que la Biblia nos enseña en estos aspectos, digámoslo así, del gobierno civil. Vi algún comentario, por ejemplo, un pastor que colocaba con el programa que hice las 2 semanas anteriores, que los animo, de hecho, a, a escucharlo, porque hablábamos de 5 opiniones incorrectas entre la iglesia y el gobierno, y estamos empezando a tener una aproximación a este gobierno. Entonces, pastor colocaba, pero Jesús nunca estuvo involucrado en temas de política. Y de pronto aquí es donde vamos hoy a tratar de mirar un poquitico cuánto la Biblia en realidad sí nos habla acerca del gobierno civil y la importancia de que nosotros como pastores podamos enseñar realmente de este aspecto de gobierno civil. De hecho, ayer creo que fue nuestra día de independencia. No sé cuántos pastores estuvieron prestando atención a algunas de las ponencias. Yo estuve mirando algo que en otros años, la verdad, tengo que confesar, decía yo, esto no ni me interesa, pero creo que es un momento histórico para la nación y como pastores debemos estar entendidos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Así que vamos a empezar hablando un poquitico de esto, ¿no? Del gobierno civil, ¿es secular, es del diablo o de Dios? Entonces, háblanos un poquitico en ese contexto de esa dualismo y dicotomía de pronto que tenemos dentro de la iglesia cristiana para entender este aspecto civil. Adelante. Ok, gracias, Pastor Camilo o Camilo, como nos llamamos. Yo creo que el eje es la Biblia y todo lo que podemos exponer, si no está en la palabra, pues debe ser examinado. Y como estamos hablando desde un contexto de un pueblo cristiano evangélico, necesitamos
redescubrir, yo creo que esa es la palabra clave, redescubrir y reconocer cómo a lo largo de los siglos los principios eternos y la cosmovisión bíblica nos ha mostrado modelo o nos ha mostrado un modelo para gobierno. En la Biblia vamos a encontrar su origen, su propósito, sus funciones, vamos a encontrar un modelo. Tanto el pastor Camilo como yo enseñamos en un programa para estudiantes de Latinoamérica y una de las primeras preguntas que le hacemos a ellos, y ellos vienen de contextos de posgrados, vienen de doctorados, especializaciones y vienen de varios años en la iglesia. Y la primera pregunta que yo les hago a ellos es, ¿de dónde es el origen de la república? Claro, ellos siempre empiezan a escribir y empiezan a escribir Aristóteles, Platón, Grecia, Roma, y empiezan a disertar y una de las primeras cosas que empezamos a hablar es ponerle en su mente que 500 años antes existió una cultura donde Dios trajo y permitió construir una filosofía y una estructura y unos pilares y fundamentos de gobierno. Y bajo esa premisa uno empieza a mirar que Dios es un Dios de gobierno. Y estaba pensando hoy en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y ese texto es el texto más grande sobre gobierno. Los principios es la fuente, es el origen, es la base de todo. Y Dios creó el mundo, Dios creó la tierra, los planetas, pero una de las filosofías, porque uno debe encontrar los paradigmas de por qué uno cree lo que cree, porque a veces uno cree que Dios es como el relojero, le dio cuerda al mundo y lo echó a rodar y defiéndase como pueda. Pero una de las cosas que uno se da cuenta es que Dios ha creado el mundo y dice, en el principio creó Dios. La palabra Dios es Elohim y una de las palabras es Dios es soberano, es creador. Entonces, el gobierno emana desde Dios mismo. Él es la fuente de gobierno y ese gobierno Dios lo ha puesto en el carácter representativo. Lo pone en el individuo que aprende y sabe gobernarse, gobernar sus pasiones, sus emociones, ese que es mayordomo de su conciencia, como el fundamento más sagrado que Dios nos ha entregado, la propiedad más valiosa es la conciencia, pero Dios también nos ha entregado esa representación de gobierno en los padres, lo ha entregado en el gobierno civil y su modelo político. Dios lo ha entregado a la iglesia, en los ancianos, en la pluralidad, en la esfera de economía, en los jefes y los empleados. Entonces, uno ve un Dios que quiere construir naciones que revelen y muestren el diseño y el sistema que él ha puesto para que esas organizaciones, sean familias, sean naciones, sean empresas, sean naciones donde florece la libertad, donde florece la justicia y florece la prosperidad. Entonces, necesitamos entender desde un concepto que es lo que llamamos el mandato cultural. Creo que estamos hablando a los pastores aquí, y los pastores entienden Mateo 28, la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero una de las cosas que poco entendemos, y hay un autor, John Stott, que enseña los desafíos de la fe cristiana ante el mundo. Y una de las cosas que necesitamos entender que la iglesia en su estructura, función, tiene la función de tanto de servicio como de acción social y llámese la acción social a la iglesia portadora de la verdad para edificar y construir naciones. Entonces, en Génesis, Dios le da la responsabilidad en Génesis 1, 26 y 28 de un trabajo que es lo que conocemos como el mandato cultural. Y en Génesis Dios dice que puso al hombre sobre la tierra para cultivar la tierra. Y esa palabra cultivar en el latín es cultura. Y aquí viene el principio con que quiero dejar marcado. La iglesia es llamada a cumplir la gran comisión por un brazo, ¿cierto? Esa iglesia que evangeliza,
esa iglesia que es llamada a la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio para que haya regeneración en el hombre a través del Evangelio, pero la iglesia no puede perder y debe rescatar su acción cultural. ¿Por qué? Porque la nación, la familia, por eso, Pastor Camilo y los oyentes que están acá y lo están viendo, el Ministerio del Interior nos llama ministros de culto y nosotros decimos vamos a ir al culto, pero Ujú. ¿qué es el culto? El culto no solamente es el concepto religioso, sino que cultivar la tierra, hacer cultura y el reflejo de una cultura tiene que ver con el Dios al cual adora. Darwin dice en su libro Discipulando la Nación que la cultura es como el río donde el agua que fluye del trono, de ese carácter que conocemos del Dios, se expresará en una nación. Entonces somos llamados a transformar la cultura y eso es lo que conocemos como el mandato cultural. Déjame Somos de llamados a pronto imagen y semejanza. Déjame de pronto, digámosle así, refrasear un poquitico en lo que estás diciendo, porque creo que es muy importante esta parte que estás colocando como piso. Y es que en Génesis 1, como dijiste, 26 al 28 está ese momento en el cual Dios crea al hombre, crea a la mujer, pero ahora les da un mandato. Y ese mandato voy a leerlo en la nueva traducción viviente, dice así, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Y luego vienen unas palabras Multiplíquense. que es a los que el pastor Luis Fernando está refiriendo. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Eso voy a hacerlo. Otras versiones hablan de eso, júzguenla, pero aquí es donde viene esa palabra gobierno, gobiernen. Pero gobiernen también está conectado, como dijiste, a labrar, que es desarrollen una cultura. Ahora, Génesis 1, por supuesto, no vemos todavía la formación de una nación, pero cuando ya el pastor Luis Fernando está conectando algo aquí, quiero que piensen es que la iglesia nace definitivamente en Mateo 16 a través de las palabras de Jesús cuando dice, cierto, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa es la revelación de Cristo, pero a veces el mundo gentil pensamos que podíamos obviar todo lo que fue el Antiguo Testamento, que de lo que se trata es de la fundación de una nación. Luego, creo que a veces los pastores tomamos el aspecto sacerdotal, que es a lo que él se está refiriendo, en donde nos quedamos en el tabernáculo pensando que solo había sacerdotes y que solo la función que existiera el tabernáculo. No, en el tabernáculo había un fundamento para que fuera enseñada la palabra, de manera que pudieran construir una nación, porque finalmente todo de lo que se trata el Antiguo Testamento es la consolidación de la nación, o me gusta más como lo enseña la Biblia, el reino de Israel. Y es algo que Dios le dice a Abraham, ¿cierto? En Génesis capítulo 11 12 es cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una nación. Entonces, muy importante porque como pastores a veces, y yo hablo de mí, por muchos años yo no enseñé mandato cultural. Entonces, hoy lo que está diciendo el pastor Luis Fernando es, Ujú. vamos a regresar a entender que hay unos elementos de gobernabilidad que muchas veces en la iglesia, cuando nos dedicamos solo al sacerdocio o el culto, si lo pensamos solo en cuatro paredes, no estamos formando personas para que ejerzan un desarrollo o construcción de una cultura que tendrá como finalidad el establecimiento de una nación. ¿Estamos ahí? De acuerdo, sí, mira, hay algo que como pastores necesitamos comprender y es la historia de Dios. Yo creo que eso también nos ayuda. Y tú has dicho algo muy humildemente, muy sincero, y es decir, nos hemos saltado parte de la historia y no la hemos enseñado ni las hemos estudiado. Enseñamos creación, caída, el pecado, la rebelión y saltamos de una vez a la redención, la obra de Cristo, el sacrificio y vamos a la comisión y esperamos la consumación, las bodas del Cordero, esperamos que Cristo retorne, una iglesia gloriosa, pero el pedazo que saltamos en la historia transformadora es la misión de Dios, que Correcto. Dios continúa su plan y su propósito eterno con Abraham en Génesis 12 y Dios edifica una nación, su plan continúa, esa nación
Dios le da principios, Dios le da estructura, le da sistemas y uno dice, bueno, esto ya desechémoslo, pero uno ve por principios, y ese es el concepto que quiero dejar sembrado hoy, los principios. Debemos hacer el descubrir los principios eternos que trascenderán no solamente para hoy, sino que seguirán hasta la consumación y el plan final, porque esa construcción que hagamos marcará una acción misional de la iglesia, y esa es la palabra clave, la acción misional que tiene la iglesia en su proceso de edificar y construir nación. Voy a terminar este punto con esto. Tenemos doble ciudadanía, la celestial y la terrenal. Entonces, a veces nosotros preparamos más a las personas pensando en la ciudadanía celestial, la consumación, los tiempos finales, cierto, cielo nuevo, tierra nueva, todo este concepto escatológico, pero perdemos la ciudadanía terrenal. Entonces, tenemos que aprender a entender que vivimos no con una esquizofrenia, porque a veces es lo que nos pasa, tenemos una esquizofrenia espiritual, necesitamos comprender que estamos en el mundo, somos del mundo y necesitamos aprender a convivir con esa historia de Dios y que estamos, la iglesia en este siglo está siendo parte de la historia de Dios hacia su plan y su propósito final. ¿Qué te parece si en aras a precisamente el programa lo denominamos votaciones a la luz de los principios bíblicos? Pero aquí tú estás hablando de unos principios bíblicos desde el ámbito de poder ver cómo son unos principios bíblicos del establecimiento inclusive de esos magistrados, de esos líderes civiles, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no nos llevas precisamente a la palabra donde empezamos en la Biblia a entender que sí existe una formación de esos líderes para dirigir una nación y que por eso queremos llegar a poder entender cuál es la responsabilidad de la iglesia y aún de nosotros como pastores de formar a nuestra gente para poder precisamente colocar personas que tengan capacidades para construir una nación. Gracias, claro que sí. Bueno, lo primero que hemos descubierto es redescubierto o entendiendo gran comisión, mandato cultural. Dios tiene una historia, esa historia va hacia un plan y dentro de esa historia Dios nos ha destinado a vivir en la tierra y Dios nos ha dado jurisdicciones para representar ese gobierno que él en un momento lo va a vivir a plenitud y es en la consumación. Pero la iglesia tiene un papel fundamental y es de primero enseñar y educar a todo creyente en sus competencias ciudadanas. Y una de ellas es enseñar el origen del gobierno civil, si Dios lo instituyó, si Dios le dio un sistema, le dio un modelo, y esto fue lo que hicieron los reformadores en 1700, en 1800, descubrir el modelo bíblico. Y ese modelo bíblico más claro, más preciso como modelo político es el que se llama república. Cuando uno estudia la república constitucional, democrática, federal, hebrea, quiero que lo entiendan, Ujú. el modelo dado en la Biblia para Israel era una república constitucional, democrática, federal, hebrea. Y Esto es dentro muy de esa importante y república perdóname que te tenía, interrumpa. Vuelve a repetir esto porque es muy importante lo que estás diciendo porque necesitamos salir de la idea de que esto viene de Platón y de los griegos. No, necesitamos que podamos ver que esto está en la Biblia. sí, claro que sí. Hay un escritor de 1800, Enos Wines, se llama, el libro se llama La República Hebrea, Estructura Orgánica. Y más este libro está diseñado, muy antiguo, es ayudando a la iglesia a que redescubra las verdades del gobierno. Era una república, representación de lo público. Ahora, el concepto era una teocracia que tenía como modelo y Dios estableció esa teocracia, pues uno, para
castigar la idolatría, pero no impositiva. El pueblo necesitaba reconocer a Dios y como primer mandamiento no te vas a hacer imágenes, no te vas a hacer dioses ajenos. Entonces, pero Dios no podía ser un Dios tirano, Dios no podía ser un impositivo. Entonces, Dios pone una constitución. Entonces, la base y el fundamento del pueblo hebreo era la constitución, que fue lo que dio base al constitucionalismo a través de las épocas. Entonces, la constitución como base de esa teocracia era que Dios quería mostrar un modelo de gobierno, representación, o sea, el pueblo necesitaba escoger y conocer a sus líderes. Dos, era una constitución, era la ley moral, era la ley civil, era la ley púltica y era la ley de la dieta. Pero también democrática en el sentido de que Dios nunca impuso, Dios escogía, pero el pueblo reconocía. Y aquí viene todo el concepto de aprender por los principios bíblicos de cómo escoger, cómo aprender a escoger. Pero también vemos en esta constitución federal. Ustedes saben que existían las tribus, las 12 tribus, y bajo uno tiene como una figura, eran 3 millones de personas en 12 tribus, federal, autogobernadas, distribuidas, eran ciudades, eran naciones, y dentro de esas naciones, dentro de esas ciudades o pueblos, ellos tenían que escoger. ¿A quiénes escogían? Escogían a sus magistrados, sus 70 líderes de magistrados, escogían sus reyes, aunque designados por Dios, Dios siempre designó, pero el pueblo avaló. Pero también estaba el papel de la iglesia de hoy en día, sea el oráculo, sean los profetas o los levitas, que es el papel fundamental. Cuando uno entiende esta estructura, que les puedo mandar un grafiquito, uno entiende la jurisdicción, la función y el papel de lo que cada uno hacía. Y la responsabilidad de los levitas, de los sacerdotes, era instruir arriba hacia la constitución, hacia abajo, no solamente a las tribus, eran los que estaban arraigados en cada tribu federada, autónoma. Ellos tenían que enseñar sobre la constitución y dentro de la constitución uno encuentra 18 principios bases que se expanden cada uno. Y uno de los principios era elegir, saber elegir a sus representantes. Entonces, esto es importante entenderlo porque lo que los reformadores fueron a la escritura, fueron a la Biblia y redescubrieron las verdades con respecto a construir nación, las verdades con respecto a cómo entrenar a los líderes. Todo líder de cualquier tribu, aquí viene un principio muy clave, todo líder de todo miembro, no todo líder, todo miembro de una tribu tenía la capacidad de poder ser un líder dentro de la estructura de gobierno. Entonces, era la capacidad de la familia, la capacidad de la iglesia, entrenando, capacitando en el principio de la Constitución. Por eso, una de las primeras tareas que tenía que hacer el rey, el monarca, el juez, el magistrado, era conocer plenamente la Constitución levítica, la ley civil, la ley moral, porque eran los guardianes, los levitas eran los Quisieras, guardianes. ¿Sí? quisiera, Luis Fernando, para algunos pastores de pronto que fuéramos a un par de escrituras, porque esta parte que colocas es muy importante y es donde vemos cómo Dios es interesante que da a que el pueblo elija la gente que ellos van a escoger. Es decir, aquí en el caso de estos líderes no fue como que Dios empezó a tomar a cada uno. Y es lo que tú estás diciendo. Yo, por ejemplo, por muchos años no conectaba esa parte porque como bien lo dijiste, nos saltamos ese pedazo de la historia, pero aquí es donde empieza algo que si los pastores no entendemos, muchas veces pastores queremos inmediatamente saltar a hacer la parte política y resulta que en la mayoría de los casos el llamado no es que el pastor entre
a ser un funcionario de gobierno, sino en este caso a formar. Ahora, claro, existirán algunos casos donde habrá un llamado y habrá algo, pero la responsabilidad que dijiste allí del sacerdote era enseñar. Y fíjate que eso nos lleva a romper un paradigma, porque nosotros no enseñamos hoy muchas veces a nuestra gente a entender que requiere eh, ser, digámoslo así, quien decide por sus gobernantes. De hecho, estadísticamente en los diferentes países, aún cristianos, el abstencionismo de cristianos hoy en día es altísimo porque nos quedamos con la idea de solo la Jerusalén celestial y no necesitamos una patria aquí. Y mientras Jesús regresa, lo que estás diciendo, no, por eso es que es la responsabilidad nuestra, pero llévanos a un par de ejemplos que yo creo que pueden ser muy ilustrativos para que algunos pastores lo puedan ver allí. Ups, se nos acabó de caer la señal del pastor Luis Fernando, pero vamos a ir allí. Ya, ahí estás de regreso. Te caíste por un momento, dije yo, ¿qué Ya. pasó? Ok, Sí, adelante. algo se cayó acá. Ya Sí, estoy. Ya, Camilo, ok, ya estás perfecto. acá. ¿Me escucha? Ok. Sí, yo creo que teniendo claro esto de la responsabilidad de los levitas en ese momento y la responsabilidad en el Nuevo Testamento de los ancianos, de la familia, necesitamos hacer la hermenéutica de construir ese puente de unir principios, el gobierno y cómo elegirlos. Entonces, dentro de esas características, porque el punto hoy es cómo saber elegir, cómo reconocer correctamente. Yo creo que lo primero que necesitamos entender, y hay muchos ejemplos bíblicos, lo primero era reconocer las líneas de pensamiento dentro de la Constitución económica, judicial, agrícola, la parte de la santidad de las relaciones de la familia. Entonces, lo primero para poder hacer el puente, ¿cómo interpreto a los partidos? ¿Cómo interpreto al candidato? ¿Cómo interpreto lo que piensa? Pues primero me debo poner las gafas de la cosmovisión bíblica, de la visión bíblica. ¿Tiene Dios que decir algo? ¿Dios dice algo con respecto a la economía? ¿Dice Dios algo con respecto a la familia? ¿Dice Dios algo con respecto a la justicia? ¿Dice Dios X, X y X? Y te puedo dar 10 puntos más o menos que son transversales de las que Dios habla como principio. Entonces, nunca voy a poder entrar a ver un partido, porque hoy en día estamos viendo cristianos votando, haciendo el derecho de votar, pero votando en contra de Dios mismo. Correcto. ¿Sí me entiende? Yendo en contra de la palabra, en contra de los principios. Entonces, primero, sepa reconocer, y este es un trabajo que hay que hacer, amados pastores, líderes, y es de conocer la profundidad de los principios bíblicos y que Dios tiene una manera de ideas que tienen consecuencias para vida o para muerte. Entonces, yo creo que esa sería la primera parte, reconocer transversalmente los principios que están en el Antiguo y que pasan al Nuevo Testamento, para que no estemos engendrando lo contrario al diseño de Dios y estemos dando hoy en día un Estado, un gobierno donde el gobierno es el todopoderoso. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Estado. No, mi socorro vendrá del cielo, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, esa es la primera plataforma que hay que trabajar. Conoce las plataformas y hace el puente desde la perspectiva bíblica. Hay unos temas más directos, aborto, matrimonio, varios que hoy en día están siendo permeados por agendas que hoy en día estamos viendo líderes de ciertos partidos o de ciertas facciones que son conservadoras, pero en el fondo su accionar político es progresista, es de muerte, es de destrucción, es de ataque. Entonces necesitamos entender esas plataformas que construyen y que edifican y que preservan la vida, la familia, la libertad, ¿cierto? La propiedad y esas líneas de pensamiento las vamos a poder identificar y no podemos dejarnos caer derecha, izquierda,
y no estoy diciendo que nos volvamos simplemente de arriba, no, somos hijos de la palabra, somos hijos de la palabra, somos hijos entendidos que construimos un sistema de pensamiento desde una perspectiva bíblica. Lo segundo es reconocer las características de estos líderes que anhelan estar como servidores públicos. Y aquí viene un principio que es transversal. El que anhela obispado, cambia la palabra obispado cambia la palabra el que anhela posición de gobierno, buena obra desea. Y ese es un punto. Es sano, saludable, anhelar las posiciones de gobierno, porque estamos cumpliendo el mandato cultural, estamos haciendo el trabajo de expansión del diseño de los propósitos eternos. Pero también dice tres características: hacia adentro, hacia afuera, ¿cierto? Hacia su familia. Pero yendo a los principios de elección, y el pastor Camilo dijo algo, a veces cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno solamente eligen líderes y uno solamente los ubica en la iglesia. Y se le olvida leerlos con mentalidad de nación. Dice, elijan hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría, entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios, respetados, que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus, y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo y otros de 100, otros de 50 y otros de 10. Éxodo 18:21 Pero dice, eligen entre todos. espérate, antes de que vayas a Éxodo 18, estás hablando de, para aquellos que no saben, Deuteronomio que 1:13 creo que es. Sí, 1:13, perdón que no lo dije, al 17. Ahora, miren esto que acabas de colocar, porque fíjense que normalmente vemos esta estructuración para crear células de desarrollo en la iglesia para nuestro crecimiento. Pero aquí Ujú. tenemos que entender que en Israel no estaban tratando de hacer el crecimiento de una iglesia, estaban haciendo era la construcción de una nación. Y por eso los líderes, como le estaba explicando el pastor Luis Fernando, que están siendo escogidos, es para que gobiernen, para que ejerzan cargos de gobierno desde donde entonces, por eso se habla aquí, jueces y funcionarios. O sea, aquí empezamos a mirar que tienen otras tareas de poder, inclusive poner leyes que van a permitir unos desarrollos de convivencia o de cultura, que es lo que tú vienes tocando, ¿no? Correcto, Camilo. Sí, sí, yo creo que ese es un paradigma que hay que romper, una dicotomía que tenemos. Y un texto bíblico que cuando lo vemos con otras gafas la gente lo entiende. Y es cuando Samuel dice, ustedes desecharon a Dios. ¿Y en Mm, qué contexto lo está diciendo? El pueblo está pidiendo un rey. Dios no quería que tuvieran rey. Ellos eran una república y correcto. estaban pasando de república a monarquía. Ujú. Pero el estadista, el primer ministro, el primer presidente de la República Hebrea, ¿quién fue? Moisés. Y lo primero que él dijo es, y si ustedes por allá se les antoja pedir rey, recuerden que este rey les va y les deja en la Constitución. Entonces, ese punto es muy bueno verlo con otras gafas, porque eso nos lleva a entender que ellos eran tribus autogobernadas, autofederadas, ¿cierto? Y que necesitaban escoger. Uno, príncipes para los 70 ancianos, pero también necesitaban escoger a sus gobernantes en sus tribus mismos, en sus tribus. Entonces, hay un contexto bíblico acá que me gusta, que es el que vamos a leer en Éxodo 18:21, porque ahí vamos encontrando las características: sabiduría, con entendimiento, ¿cierto? Eran elegidos, se elegían libremente. ¿Cómo los elegían? Democráticamente. Había un consenso y una unanimidad.
un Mm, consenso y una unanimidad dentro de las tribus para elegir y saber elegir bien. Dice el 18, elige de entre todo el pueblo a hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nómbralos jefes de grupos de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos estarán siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surjan entre el pueblo. Mira que aquí viene la primera y la segunda estancia, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Entonces, Éxodo, quiero que miremos este último texto bíblico, Éxodo 19, el 8 y el 7. Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos. ¿Con qué regresó? Con las tablas, con la constitución, porque nunca lo vemos así, la ajá. constitución. Y les comunicó todo lo que el Señor había ordenado. El Señor nunca impuso la constitución. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Y luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Entonces aquí hay varios principios y es tanto de las cualificaciones. Uno, de un servidor público, la habilidad, la competencia, ¿cierto? La integridad, el carácter, la fidelidad, la piedad. Y una de las cosas que podemos ver es en Samuel. Quiero terminar este puntico con Samuel, el profeta Samuel. Recordemos que el profeta Samuel es la transición entre un modelo de gobierno y otro que iba a iniciar. Y mira lo que el profeta Samuel dice en el 12 del 1 al 5. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Un nuevo modelo de gobierno debe empezar. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. Wow. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿A quién le está rindiendo cuenta? ¿A quién le está diciendo, mire, yo he sido congresista, yo he sido gobernador, yo he sido diputado y aquí me pongo? ¿A quiénes de ustedes los he sobornado? ¿A quiénes los he estafado? Aquí está mi escritura pública, mi declaración de renta. O sea, contextualicemos, aquí está mi declaración de renta. Entré con 100 vacas o 100 ovejas y salgo con 100 ovejas. No me he robado, no he sobornado nada. Dígame y corregiré cualquier cosa incorrecta, porque aquí viene una responsabilidad, no solamente de elegir, sino de rendir y pedir cuentas. Ellos contestaron, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, que mis manos están limpias y sí, Él es nuestro testigo. ¿Qué podemos aprender de todo esto, amado Pastor Camilo y los oyentes? ¿Será que la Biblia nos da muchos ejemplos bíblicos y podemos ver a Jesús como modelo de líder? Pastor Camilo. No, excelente. Y yo creo que aquí es donde, como lo estás explicando, para mí, y por eso les digo, hablo en mi propia persona, por muchos años estas escrituras, cuando yo las leía, solo las veía aplicadas a lo que es el gobierno de la iglesia, pero nunca empecé a entender que había una conexión y toda la narrativa, fíjense que es Dios saca a Israel de una tiranía que es Egipto y que por eso les da unas leyes y les empieza a instruir. Eso que estás diciendo
que a veces solo hemos visto como que bajó con los 10 mandamientos y los entregó, pero ahí es donde se nos olvida que todo el Pentateuco que precisamente Moisés escribe tiene que ver es con todo un código de leyes de cómo debía existir la convivencia para una nación. Y eso por eso nos da el contexto de entender, miren, o sea, lo que estamos formando acá, y el apóstol Pablo lo entiende cuando empieza a entender, ok, el dilema de ellos es qué les vamos a llevar a los gentiles. O sea, ¿qué es lo que les vamos a dar a los gentiles? Pero ellos lo que empiezan a entender es, ok, no les vamos a regresar toda la ley, yo la llamo sacrificial, tú lo llamaste cultica, ¿cierto? Pero es decir, no vamos a imponerle todo lo de nuestro ritual judío, pero sí les vamos a enseñar cómo levantar naciones justas. Y ahí por eso es cuando uno empieza a entender el apóstol Pablo, cuando empieza ahora en las epístolas a enseñar lo que viene de esa Torá o de ese Pentateuco. Miren, ahora yo quiero que ustedes entiendan que el trabajo es de Dios. O sea, y el trabajo duro viene de Dios y el que no trabaja, que no coma. O sea, trabaje para tener con qué dar, venga con generosidad. Empieza a hablar del tema de familia. Lo que tú estás desarrollando no lo hemos visto muchas veces desde el lado pastoral, porque tenemos, lastimosamente, yo siempre digo que fue la teología del reemplazo la que nos llevó allí, pero estás poniendo unos elementos muy claves de mostrarnos cómo realmente empieza la elección y era responsabilidad del pueblo. Tocaste varias palabras, lastimosamente el tiempo aquí corre mucho, ya casi nos quedan 10 minutos, pero cuando hablas de consenso, esto es algo que a mí me impactó mucho cuando tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y de ver algunas organizaciones cristianas que ellos no trabajaban a veces en lo que uno encuentra a veces aquí en nuestro país o en Latinoamérica, que son juntas de ancianos, pero que a veces es una discusión a ver quién impone, porque ellos han aprendido que el consenso tiene que ver es cómo llegan a estar en unanimidad porque en el espíritu tienen una línea en un punto y oran y buscan hasta que tienen esa claridad. Y esto es una madurez por un desarrollo que se va teniendo. Ayúdanos en estos minutos que nos quedan, porque vamos a tener que hacer un par de programas más definitivamente en esto, pero ayúdanos un poquito a entender, bueno, tenemos una responsabilidad como pastores, como líderes, de que la gente elija entonces a gobernantes y que cuando estamos proyectándonos al año entrante, escojámoslo entonces bien. ¿Qué características? Porque estás dando unos puntos allí, pero ayúdanos de pronto en la historia a aterrizar cómo lo vieron otros creyentes atrás, la importancia de las votaciones, la importancia de entender que de allí dependía ellos establecer sus libertades de acuerdo a la Biblia. Gracias, Pastor Camilo. Bueno, lo primero que necesitamos entender es la responsabilidad y a quién le cae la responsabilidad de hacerlo. La responsabilidad le caen a tres constituyentes de edificar y preparar. Uno, la familia. La familia debe reconocer los principios. El mejor lugar de gobierno es la casa, el primer lugar, y son transversales y van creciendo. El Mm. segundo es la iglesia y la familia. Y el tercero es la escuela, llámese colegio, escuela primaria, universidad. Wow. Estados Unidos o muchas de las naciones donde floreció las libertades y las constituciones bajo principios bíblicos, estos tres elementos eran unidos y fue lo que dio base y estructura a muchas universidades, a muchos colegios. Y una de las cosas es recuperar los principios de educación que se enseñan y son transversales en la familia, en la iglesia y en la escuela. Entonces, Mm. ese es algo importante de valorar y de recuperar, que estos tres elementos estén en línea. Lo segundo es que estos tres elementos se enseñen desde la misma óptica, porque hoy en día el colegio, las universidades, está permeando 100% cristianos en la iglesia, pero 100% humanistas, secularistas o progresistas desde una cosmovisión humanista. Ajá. Entonces necesitamos tomar esa conciencia y
celebramos el Día de la Independencia ayer y el 7 de agosto. Con la ayuda de Dios, nuestra nación el próximo año tendremos nuevo Congreso y nueva presidencia. La pregunta es, ¿qué tipo de gobierno queremos seguir alimentando y qué tipo de gobierno somos responsables delante de Dios? Porque somos responsables delante de Dios y somos mayordomos de nuestro voto. Entonces, somos mayordomos de nuestro voto. Y algo de lo que escribía, y era esto: como cristianos debemos seguir nuestra teología política hasta su fin lógico, Ujú, votando por los candidatos y los partidos que apoyan los valores desde los principios bíblicos. O sea, necesitamos entender que hay que votar bajo una perspectiva, bajo una orientación política cristiana que nos da la Biblia y nos muestra la Biblia. Hoy en día la gente vota porque tiene que recoger votos, porque no, su trabajo no lo va a poder sostener, o simplemente porque le pareció la persona más carismática. Entonces, yo hago dos llamados. Uno, el entender que un servidor público, desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva del modelo de Jesús, es alguien que ocupa un cargo que encarna los valores del reino de Dios. Yo no sé ujú. cuántos vieron ayer el Congreso, esa, ese afloje. Yo decía, Señor, ¿dónde estamos? ¿Cierto? La patanería, la falta de grosería. Y ahí es donde se empieza a modelar el servidor, que encarna unos valores de humildad, de mansedumbre, de celo, de radicalidad. Uno de nuestros pastores, el pastor de nuestra iglesia, ayer el pastor da, Darley, yo soy parte de su equipo con la pastora Marcela. Él enseñaba sobre el modelo de Jesús y yo le decía ayer, son los mismos principios que un líder político debe tener, no solamente desde la iglesia, no, su mansedumbre, su humildad, cómo contestan, cómo hablan, están representando y encarnando los valores del reino. Hoy en día aplaudimos a candidatos que defienden los valores nuestros, pero realmente no en el contexto de uno que encarna la mansedumbre, la humildad, entonces que encarna la compasión, que encarna la obediencia en el celo y en la radicalidad, que encarna la justicia y la equidad. Un servidor actúa con imparcialidad, defendiendo al débil y al oprimido sin salirse de la jurisdicción de lo que es con respecto al pobre o al necesitado. Usa la sabiduría, el discernimiento para tomar las decisiones al momento que estamos viviendo con las reformas, guiado por la ética, guiado por el espíritu. Entonces, necesitamos los Danieles, necesitamos los Danieles que están llamados a su influencia en este campo. Por eso necesitamos orar, sí, necesitamos orar, orar por el gobierno, necesitamos orar por los candidatos, necesitamos orar porque se levanten los líderes para el llamado y con esta asignación. Pero necesitamos votar correctamente por plataformas que vayan en contra de agendas perversas que están siendo permeado para la familia, de muerte, en la economía, en los modelos, agenda globalista, la cultura woke. Entonces, tenemos un desafío en Sedecol, Pastor Camilo. Y yo creo Vamos que a- para los próximos meses necesitamos hacer dos cositas. Uno, ¿cuáles son los principios bíblicos que debe encarnar un candidato desde la perspectiva bíblica? La semana pasada yo fui invitado y conozco de una organización cristiana que se llama Vota Bien. Y es que cogen los principios que encarnan la perspectiva bíblica y ese candidato cómo los está haciendo o los presenta dentro de su postura de presentación o como candidato. Estuvimos, de hecho, em, ayudándoles, creo que es la misma organización, estábamos allá precisamente en el CCPL con Germán, porque Ajá, es una organización, son cristianos, su esposa ya pasó por el CCPL, pero fíjate que me encantó porque están sacando, es una matriz que va a permitir
que se evalúen aquellos que están en gobierno. Pero quería decir con lo que estás diciendo, porque de pronto yo sé que para algunos puede sonar un poquito utópico, en el sentido, wow, pero es que quién, So- o sea, no hay ningún candidato que tenga todas las cosas, ok. Y aquí yo creo que nosotros necesitamos entender es esto. No estamos eligiendo a un líder que sea ya inmediatamente como Jesús y que sea sacerdote o pastor. Aquí Ajá. es donde creo que tenemos que romper unos paradigmas, pero está el pastor Luis Fernando está diciendo algo que es muy importante. O sea, tenemos que tener un punto de partida. Y voy a usar, aunque esto puede generar igual choques, molestias o afirmación, pero cuando miramos en El Salvador y miramos, por ejemplo, el presidente Bukele, vemos que es un hombre que, si bien hoy en día se le tilda de que está siendo autoritario o está, es decir, uno tiene que tener mucho cuidado lo que escucha y cómo lo escucha, pero realmente uno empieza a mirar que se viene tratando de trabajar unas líneas precisamente de justicia y hay unas líneas muy, muy claves, es decir, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Qué está pasando hoy en El Salvador con el derecho a la vida? ¿Quiénes son los que están en la cárcel? Pues definitivamente entraron a la cárcel fueron los criminales, no es lo que nos está pasando en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia? Fíjense que se empezó a trabajar hacia Ujú, la parte de corrupción y se empezó a decir, funcionario corrupto aquí va y se empezaron a ver los casos. Entonces, vamos a decir que vamos a encontrar un gobierno perfecto, no, pero lo que el pastor Luis Fernando y que ujú, por eso vamos a tener otros programas de lo que está hablando es, pero sí deben haber unas directrices que lo que son los indicadores o lo que nos rige no es, que es donde necesitamos enseñar a nuestra gente, no es votar por quien siento, no es votar como que el que habla bonito, no, no, no. Los principios lo que nos dan son unas líneas rectoras que nos permite identificar, bueno, quién es el que más tiene claridad de esto. Y sobre todo Jesús nos dio una línea muy clara, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que Colombia estamos aprendiendo que debimos saber examinado con más detalle cuál era el fruto de lo que había en ejercicios pasados. Porque definitivamente si alguien ya viene con un historial en donde tiene cosas que no han funcionado, pues no se puede esperar que las cosas cambien entregándole mayor responsabilidad. Pero lo que estamos en el día de hoy dejando aquí es poder decir, venga, como pastores necesitamos estudiar un poco más este otro lado que quizás, como decía el pastor Luis Fernando, nos saltamos al no entender que nosotros estamos realmente para discipular una nación. Estamos no solamente para ser discípulos, sino para discipular una nación. Y discipular una nación, me encanta como la versión del mensaje habla de Mateo 28, dicen, entrenen en esta forma de vida. Los principios son una forma de vida. Lo que Dios les estaba dando a través de las leyes son una forma de vida, un estilo de vida, que no son conceptos filosóficos, son leyes de comportamiento que nos permiten crear una cultura en la cual cuando hay autogobierno, entonces florece una sociedad que no necesita un superestado. Necesitamos, por el contrario, es entender qué es esta línea de gobierno. Pero hoy estamos dejando una base aquí que creo es muy importante y gracias Pastor Luis Fernando, porque estamos diciendo, oiga, venga, hay un modelo de gobierno que no es solamente para la iglesia. Esto que vemos de gobierno es realmente para elegir gobernantes y es para que soñemos como la iglesia tenemos la responsabilidad, porque creo que estás tocando un punto muy importante acá. A veces la iglesia misma esperamos que tengamos el presidente cristiano. Esto no se trata solo de que sea ujú. cristiano, se trata de que aún la iglesia, porque tocaste varios temas, ¿cómo vamos a influenciar en la educación para levantar una nueva generación de jóvenes que empiezan a entender y que los formamos en una ética y una moral cristiana que serán los nuevos dirigentes? ¿Cómo vamos a influenciar a las familias para que participen desde acción comunal, desde sus áreas de vecindarios? ¿Cómo nosotros, el pastorado, empezamos a formar hombres y mujeres que empiezan a tener un entendimiento de llamados afuera y no que quieren desconectarse para estar en la burbuja llamada iglesia, sino que entendemos la iglesia, que cuando Jesús da esa declaración, que para mí
te confieso que ha sido muy reveladora en este último año. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel ya hace 7 años y estuve al monte, ahí donde están las puertas del Hades, en Cesarea de Filipo. Y ese es el lugar en el cual Jesús le dice a Pedro, ¿cierto? Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, ¿cierto? Y tú eres Pedro, que es Petra, piedra pequeña, ¿cierto? Y sobre esta revelación, sobre la roca que es Cristo, la revelación del ungido, su unción, lo que está diciendo es voy a edificar a mi iglesia. Y dice luego la declaración más grande, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. ¿De qué está hablando? Lo que había en Cesarea de Filipo era que estaba lleno de templos paganos y estaba lleno de todo el tipo de corrupción y todo lo que involucra eso, porque ahí hay toda una enseñanza posterior al tema, pero lo que quiero decir es, si uno entiende esa línea, la iglesia está llamada es precisamente para erradicar todo lo que tiene que ver con esa maldad. ¿Lo vamos a hacer todos nosotros? No, yo creo que Jesús regresa precisamente porque hay otro tema escatológico allí, pero hoy estamos entendiendo algo para la iglesia. Oiga, tenemos que investigar y tenemos que aprender y tenemos que mirar un poco. ¿Qué es esto de la gobernabilidad? ¿Qué es esto de los principios de lo que está hablando el pastor Luis Fernando? Vamos a tener otros programas, pastor Luis Fernando. No sé si quieras decir algo más antes de Claro, que nos sí, despidamos, sí, porque me quiero gustaría que ores también dar por la audiencia. gracias. Gracias por la cordial invitación y entender el papel que tenemos desde la iglesia y de la familia. La iglesia es el agente sanador y transformador de individuos, de familias que hacen parte de una sociedad. Y tú has repetido una palabra que quiero dejarla. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, la roca, el fundamento, como Él. Necesitamos ser como Él. Nuestra nación debe ser una revelación de quién es Cristo. Y cuando dice las puertas del Hades, quiero que vayan a el libro de Nehemías y recuerde las puertas. Cada puerta es una esfera de la sociedad: economía, educación, gobierno, comercio, ¿cierto? Y Dios quiere que cada uno tomemos dominio, tengamos las llaves de dominio sobre estas puertas. No porque vamos a dominar el mundo, sino porque vamos a influenciar desde cada asignación. Las bases, la política no transforma completamente, pero es una parte vital, es fundamental. La familia que entiende, que hace su trabajo, el educador, el empresario, el profesional. Entonces, y el trabajo empieza de abajo hacia arriba, la transformación es de adentro hacia afuera. Entonces, Cedecol, yo me uno al trabajo y doy gloria a Dios por el trabajo que está haciendo en cabeza tuya con la Junta y la Pastora Lida, y sé que viene un trabajo de formar y de animar a votar, pero viene un segundo trabajo, y es de supervisar por el cual votamos, que tú y yo conocemos organizaciones muy juiciosas que no solamente animan enseñando a la iglesia, sino que presentan las plataformas, pero les hacen el seguimiento a ese candidato del cual le hemos dado el derecho a que nos represente en el Senado, en la Cámara, como diputado. Entonces yo creo que como iglesia vamos a crecer, vamos a madurar cada vez más, vamos a sacar algunas cosas que han hecho daño en los procesos de implementación, en los procesos de participación, pero que no nos deben desanimar, nos deben servir como experiencia, corregir y avanzar. Nadie aprendió a montar en bicicleta sin caerse, Pastor Luis. Así que lo que Así es. necesitamos entender es que, eh, a Vamos a ver, regalar un libro. Pastor Camilo, ¿qué te parece? Este lo conoces tú y lo tenemos todos. Está de libre circulación. Hay una organización en Estados Unidos y su trabajo dentro de uno de sus ejes es la Centro para la Cosmovisión Bíblica, y han sacado un manualito, Principios Bíblicos para la Participación Política. Está diseñado para Estados Unidos, pero los principios son transversales a desde la cualquier China nación. hasta Colombia, a cualquier nación. Entonces,
Son cuatro y vamos a mandarlos para que la gente los tenga y los comparta, los estudia, los lea, los enseñe, los Pastor Luis comparta donde Fernando, quieran. ¿están en PDF o los tiene solo en físico? En PDF, yo los tengo en PDF. Son cuatro Entonces, de distribución, entonces distribución gratis. queremos animarles, ustedes que van a estar aquí, eh, escríbanos a cedecol@cedecol.org y allí nosotros ya con el correo suyo les adjuntamos el PDF de manera que los puedan tener y que nos ayuden también a redistribuir. Esto es una pedagogía de poder estar expuestos y empezar a mirar de qué se trata. Así que les animamos a que puedan recibir. Finalmente, esto es gratuito, queremos que lo puedan tener y que es parte. Gracias, Pastor Luis Fernando, por eso. ¿Te parece si oras por la audiencia y nos Claro que despedimos? sí, pastor. Gracias, muy amable. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres nuestro Dios juez, eres nuestro legislador y eres nuestro rey. Señor, y tú eres el Dios de los diseños, tú eres el Dios de los modelos, y tú eres un Dios que nos has permitido reconocer y redescubrir los principios establecidos en tu palabra para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Señor, yo quiero bendecir esta nueva junta de Col, la pastora líder y todos los que integran y acompañan en los comités. Al pastor Camilo, Señor, por esta urgencia que has puesto en su corazón de preparar como voz profética, preparando a la iglesia hacia la estación donde vamos. Señor, yo levanto a cada pastor, cada denominación, cada confederación, federación que integra la la asignación que nos has entregado como nación para ser agentes de sanidad, de restauración y cumplir el mandato cultural, pero también cumplir la gran comisión. Gracias Dios por estos principios que se han encarnado y que están afectando ciudades, están afectando naciones y la iglesia en la sabiduría que los toma y los imparte a cada miembro de la congregación. Señor, oramos por nuestra nación, por el próximo año, por este año que viene, que podamos desde nuestra trinchera, desde nuestra jurisdicción y nuestra asignación, bendecir y reconocer a aquellos líderes, aquellos partidos, aquellas asignaciones donde podemos ver que encarnan nuestros principios, que traen vida, que traen libertad, que traen prosperidad y que traen justicia, y que esta nación es engrandecida. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Colombia es bendecida, Colombia es tierra de prosperidad, Colombia es tierra de libertad y Colombia es tierra de justicia. Gracias, Señor, por los entes de gobierno, por los estamentos, tanto judicial, tanto legislativo como el ejecutivo, que has levantado nuestra nación. Señor, gracias por el llamado que nos entregas y la asignación para poder elegir correctamente en la próxima estación que viene para nuestra nación. Amén, Pastor Camilo. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis Fernando. Quiero recordarles a todos, el 3 de agosto tenemos una marcha nacional, es decir, la iglesia se está uniendo para hacer una marcha. La información la van a encontrar en todo el canal de Sedecol, en nuestra página web. Recuerden visitar, estamos en YouTube, donde cada vez tenemos todos los programas anteriores de Sedecol Enseña. Queremos que nos ayuden a distribuirlos. Esta es una plataforma que estamos abriendo, hemos tenido diferentes invitados y tocando toda esta línea, como bien lo decía el pastor Luis Fernando, ha sido una urgencia de poder construir, en poder entender, digámoslo así, esta línea. Y déjenos saber, escríbanos a cedecol@cedecol.org. Es importante escucharles también. Así que por hoy nos despedimos. Dios les bendiga, una muy buena noche y compártanlo con otras personas. Un abrazo. Bendiciones.